Tutorial del día de hoy vamos a aprender a utilizar lo que es el programa de LabVIEW orientado en la creación de instrumentación virtual. Para la práctica 1 veremos cómo utilizar los elementos básicos en algo como un operador aritmético. Bueno, para esto vamos a hacer las 4 funciones básicas de la aritmética, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para hacerlo más sencillo, lo podemos iniciar del lado del front panel, en donde vamos colocando cada uno de los elementos. Primero vamos a entrar con un clic derecho sobre la pantalla y vamos a entrar en Numeric. Presionando en la categoría vamos a buscar dos elementos, Numeric Control y Numeric Indicator, de los cuales vamos a utilizar dos Numeric Control. Esto con el fin de tener elementos suficientes para hacer las operaciones y 4 Numeric Indicator. Para estos fácilmente podemos agarrar los elementos y con control ir duplicando. Podemos hacerlo de varios elementos para facilitarnos también la colocación y manipulación de estos. Y bueno, una vez teniendo estos, vamos a cambiar nuestras variables. En los primeros vamos a colocar A y B. Ya tenemos nuestras variables y ahora vamos a renombrar donde vamos a colocar los resultados de los elementos aritméticos. En este caso, el primero va a ser suma, el segundo resta, el siguiente multiplicación, y el último como división. Una vez ya establecidos los elementos en nuestro front panel, vamos a proceder a acomodar nuestro diagrama de bloques en nuestra segunda ventana. En esta ventana nosotros podemos manipular los bloques que representan cada uno de los del front panel. Si nosotros llegáramos a eliminar uno, observaremos cómo en ambos paneles se manipulan los bloques. Bueno, esto porque cada uno lleva su representación en su programación. En este caso el front panel es para verlos de manera más visual y el diagrama de bloques para su programación. Por lo consiguiente vamos a empezar observando que tenemos ahora en Block Diagram varias funciones similar a los elementos que tenemos en front panel. Pero aquí, como es parte de la programación, vamos a empezar a buscar lo que es numeric y en esta carpeta buscar los elementos de aritmética básica. Como vemos, tenemos suma, resta, multiplicación y división, obviamente en inglés y de una manera que es muy conocida en programación. Por ejemplo, la suma es como add, la resta como subtract, la multiplicación como multiply y la división como divide. Entonces escogemos cada uno de los elementos y los vamos acercando al bloque para que solo se vaya conectando con el bloque de salida y obtengamos una parte de la programación. Esto nos facilita para no estar manipulándolo de una manera muy manual y que sea más fácil al momento de programar. Bueno, una vez los tenemos, podemos acomodarlos tanto de manera manual como aquí en nuestro panel de opciones, ir acomodándolos conforme lo veamos mejor establecido. Como podemos ver, podemos encontrar diferentes opciones, tanto en conjunto como de manera individual. Y con ello podemos crear un orden más específico. Y ahora sí, como parte de la programación, el elemento A y el elemento B como nuestras variables, los vamos a ir añadiendo en cada uno de los diferentes tipos de aritmética. Por ejemplo, en los primeros, como vemos, es similar a lo que conocemos como un opamp o un operador. Y así vamos con cada uno de ellos. Vemos que podemos crear una especie de nudos
Por lo que yo les recomendaría que para estos casos evitar este tipo de problemas es establecer una sola conexión, la cual va a ir recorriendo todo el diagrama. Como vemos, se genera un problema, pero podemos simplemente ir arrastrando para evitar esto mismo y generar algo más limpio. Cuando aparece el elemento del carrete, nosotros podemos empezar a seleccionar en donde queremos establecer la conexión. Como podemos observar, ahora es más fácil manipularlos y finalmente obtenemos cada uno de los elementos. Recomendación también por este punto: los elementos A los ponemos como primera entrada, los B como segunda, como podemos ver. También podemos cambiar el color de cada uno de estos. Es algo más complicado, pero es algo visual que podemos ayudarnos para saber cómo es. Por lo mientras podemos dejarlo así. Otro elemento que quiero destacar es que aquí en cada bloque podemos ver qué tipo de dato manipulan estos bloques. Por ejemplo, DBL significa double, por lo que nuestro tipo de dato es doble. Y con eso podemos realizar un sinfín de matemática, de aritmética, sin que genere un problema si, por ejemplo, nosotros usáramos otro tipo de dato como el booleano o los reales, ya que no todas las operaciones pueden llevarse a cabo de la misma manera. Recordemos cómo funciona cada tipo de dato. Bueno, ya para finalizar, simplemente ejecutaremos nuestro pequeño programa continuamente o de manera por pasos. Por ejemplo, yo voy a colocar en mi elemento A un 5 y un 5. Si nosotros lo ejecutamos, vemos que nuestra suma es 10, nuestra resta es 0, nuestra multiplicación es 25 y nuestra división es 1. Ahora, si nosotros cambiamos este elemento por un 9, la suma es 13, la resta es 3, la multiplicación 40 y la división 1.6. Otra cosa que me gustaría destacar bastante es el hecho de que podemos obtener diferentes tipos de elementos y resultados. Por ejemplo, en este caso el decimal nos está dando de un dígito, pero si nosotros llegásemos a encontrar un elemento así, en donde nuestro resultado es demasiado extenso a diferencia de los otros paneles, lo que podemos hacer es lo siguiente: seleccionamos todos los bloques, nos vamos a sus propiedades y en Data Type podemos ver cómo cada uno ya empieza a tener un rango, el display de formato también, y en Digits podemos escoger qué cantidad de dígitos queremos. En este caso, para que sea más sencillo de leer, le pondremos 3, contabilizando, si se dan cuenta, elementos desde 3 del final de las décimas hasta el elemento de adelante, por lo que ahora se reduce y es más fácil y más visible para el usuario.